A partir de ahora comienza Una hora en compañía. Un encuentro para compartir, para subirnos a un tren que nos lleva al cosmos inteligible, donde el todo es mente. Y vos, querido radionauta, comenzás a vibrar. Conduce Nancy Bacari. Hola, queridos radionautas, ¿cómo están? Otro martes, ya empezando el frío. La verdad que voy a tener que salir a correr después de esto. Hoy con nosotros, nada más ni nada menos que la doctora Silvia Berkowski, Silvia Marcela. Me gusta, pones tu segundo nombre. Sí, siempre pongo mi segundo nombre. Bueno, primero quería saludarte, Nancy, y decirte que estoy muy, muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa. Así que, La bueno, agradecida soy yo. La doctora Silvia Berkowski es especialista soy en temas abogada, y abogada, soy por abogada, supuesto. especialista en propiedad horizontal. Exactamente, nada más ni nada menos. Yo creo que después de los divorcios vienen los consorcios. No sé en qué escala, ¿no? En Eh, conflictividad van bastante parejos, ¿eh? sí, En sí, sí. conflictividad van bastante parejos. Igual que Pero las bueno. sucesiones deben dar parejito, ¿no? Sí, 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 es bastante conflictivo. Todo lo que es, bueno, propiedad horizontal es el régimen de consorcios, se conoce con ese nombre, pero el nombre técnico que regula lo que pasa en los consorcios se llama régimen de propiedad horizontal. ¿Mm? Silvia, una pregunta porque cuando uno compra un departamento, mayormente, ¡ay, es mi casa, es mi casa! Y especialmente, nadie pregunta por el reglamento de copropiedad. Nadie tiene la menor idea. Es más, hay gente que es propietaria de años y no tiene idea ni sabe que existía el ¿Y para reglamento qué de es? ¿Y copropiedad. para ¿Y para qué es? qué es? Mira, con respecto al reglamento, cuando uno compra un departamento que es llamado unidad funcional, en forma técnica se le dice unidad funcional al departamento. Cuando uno compra una unidad funcional, en la escribanía te entregan el título, tu escritura traslativa de dominio a tu nombre, y aparte te tienen que entregar una fotocopia que antiguamente se llamaba Reglamento de Copropiedad y Administración, y a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial el 1 de agosto del 2015 se le llama Reglamento de Propiedad Horizontal. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que no las entregan en las escribanías, o la gente muchas veces ve que es una fotocopia, no la lee, la tira, la pierde y demás. ¿Por qué hay que guardarla? Primero, porque es parte integrativa, se integra al título, es una fotocopia de una escritura pública, ¿eh? El reglamento de propiedad horizontal de un consorcio es una escritura pública. Al propietario le dan la fotocopia, que es lo único que precisa de esa escritura, pero se integra al título de propiedad que vos tenés cuando compraste tu unidad funcional. Entonces es muy importante por eso y porque es la ley del consorcio. Claro, es que muchas veces, bueno, yo cuando pedí el crédito, cuando fui a pedir, me pidieron el reglamento de copropiedad, o Claro, aparte de la fotocopia del título, ¿no? que forma parte integrativa, o sea, forma parte integrativa del título. Lo que pasa es que la gente ve una fotocopia y demás y por ahí lo tira o no lo guarda y guarda solo el título. Y, Así que bueno, pero eso es y lo que por- rige la vida en un consorcio. claro, y a, a mi entender es importante conocerlo. Yo empecé a conocerlo más allá de que cuando lo tuve que presentar, ahí conocí de la existencia, pero en realidad a raíz de un problema. Pude ver que dentro del reglamento uno tiene la cantidad de metros cuadrados que le pertenece a cada unidad funcional. Sí, en el reglamento tenés tanto la descripción de los metros que tiene como del porcentual asignado a cada unidad funcional, está todo el régimen asambleario, eh, está todo, es como el manual de la vida, es la ley del consorcio, es el manual de vida del consorcio. Claro, por eso ahí te enterás de por qué pagas más o menos, porque es en No, función a en los metros realidad, cuadrados, ¿no? no, no. ¿No? En realidad, el porcentual de pago de expensas figura
el de cada una de las unidades figura en el reglamento. No hay una sola ley que diga que el porcentual de pago para las expensas de una unidad funcional está atado a la cantidad de metros que tenga. Ah, ¿no? El constructor elige, cuando le va a encargar el reglamento a un escribano, bueno, le pone esos porcentuales en forma arbitraria, ¿sí? Ah, De acuerdo a lo que él, en cómo él lo valora en cuanto al porcentual que va a tener que pagar de expensas. Pero la gente piensa que el porcentual está atado a los metros que tiene. Yo tengo 60 metros, me corresponde un 2,6, un 2,8. No es así. Corresponde, no importan los metros cuadrados, corresponde que cada propietario pague lo que fija exactamente el reglamento de su consorcio para su unidad funcional. Porque te va a decir que la unidad funcional, no sé, uno consta de tantos metros cubiertos, semicubiertos, que en total forman un total de, no sé, 78 metros cuadrados. Y te va a decir que tiene un porcentual de, no sé, 4,5. Ese es el número que va a haber que tiene que tomar el administrador, el 4,5 del total de los gastos para cobrártelo. Si son 100.000 pesos la expensa de este mes, o sea, todos los gastos son 100.000 pesos, a vos te tengo que cobrar 4,5 de esos 100.000 pesos, ¿sí? sí, entendido. La otra pregunta, con respecto al reglamento, los reglamentos viejos, ¿siguen vigentes? O sea, ¿qué pasa con los anteriores al Código Civil y Comercial? O sea, el Código Sí, del entiendo. 2015. Mira, todos los reglamentos, por más antiguos que sean, aunque sean del año 1948, que es cuando se sancionó la derogada ley 13.512, siguen vigentes. Lo que hay que saber es que como hay un Código Civil y Comercial, que es norma de orden público, que empieza a regir del 1 de agosto del 2015, a esos reglamentos los seguimos usando, pero en todos los casos en que sean contrarios a en todas aquellas cláusulas o situaciones que planteen, que sean contrarios al código, o situaciones que haya que resolver en una asamblea, o en el consorcio, y el reglamento haga silencio sobre esto, se va a aplicar en forma subsidiaria el código. ¿Qué quiere decir esto? El reglamento va a seguir siendo la ley del consorcio, pero, por ejemplo, si hay un artículo que te dice que todos, por ejemplo, que que el ausente no tiene derecho a ningún tipo que el ausente a la asamblea no tiene derecho a oposición alguna, como me pasó a mí que vi. Bueno, esa cláusula de ese reglamento, en ese consorcio, no se aplicaría. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación, se establece un régimen que modificó casi a todos los reglamentos, que dice que es el que le da el derecho a voto a los ausentes durante un tiempo de 15 días corridos desde que son notificados, ¿sí? De la proposición que se le hace en la asamblea. Entonces, a esto me refiero con subsidiario. Yo aplico el reglamento, pero si hay algo en el reglamento que es contrario al código, voy a aplicar esa parte del código sobre ese tema. Una pregunta que te la habrán hecho mucho, ¿no? El tema de los consejos de propietarios. Bueno, a ver. ¿Son obligatorios? No, te explico. El consorcio tenga 2 unidades o 500, es una persona jurídica, ¿sí? Reconocida ya por el código y por toda la legislación. Es una persona jurídica, pero es una persona jurídica de carácter privado que tiene una peculiaridad. No tiene como finalidad la obtención del lucro. En un consorcio vos pagás expensas, pero para mantener ese bien. La expenses tiene la naturaleza de la expensa es que es un recupero de gastos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el consorcio es una persona jurídica, tenemos que saber que tiene 3 órganos. Un órgano es la asamblea, que es el órgano de toma de decisiones. Otro órgano es el administrador, que es el mandatario. No es un empleado del administrador, es un mandatario.
y es el representante legal del consorcio. Y el tercer órgano, que es el único que no es obligatorio que esté constituido, es el Consejo de Propietarios. Antes se llamaba Consejo de Administración, a partir del 1 de agosto del 2015 se llama Consejo de Propietarios y está regulado en el artículo 2064 del Código Civil y Comercial. En ese artículo te va explicando cuáles son las facultades que tiene, pero lo más interesante es que este artículo empieza diciendo: la Asamblea puede elegir un consejo de propietarios que tendrán las siguientes atribuciones. Pero fíjate que no dice debe, no dice la Asamblea debe. La Asamblea puede constituir un consejo de propietarios, puede elegir un consejo de propietarios. Así que de los tres órganos de esa persona jurídica consorcio, el único que no es obligatorio que se constituya es el órgano Consejo de Propietarios. Y el hecho de que se llame Consejo de Propietarios, es importante que la gente entienda, implica que solo puede y debe estar integrado solo por propietarios, ni por inquilinos, ni por ocupantes a cualquier título, ni por usufructuarios. Tiene que ser propietarios. La persona que se postula como consejera tiene que saber que no se puede ser consejero por poder. O sea, yo tuve casos en que me decían, bueno, que una señora era propietaria, pero elegía otorgarle un poder, o sea, una carta poder, y hablo de las cartas poderes para presentar en la asamblea, para que la sobrina sea consejera. Y lo que le tuve que decir es que estaba equivocada, ni aunque tuviera un poder notarial, es una función indelegable del propietario. Por eso se llama Consejo de Propietarios. Antes se llamaba Consejo de Administración. Al llamarse Consejo de Propietarios, ya la misma ley te está diciendo, ojo, debe estar integrado solo por propietarios. Claro, 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 es que es muy común ver pero la que gente no lee por ahí los artículos de la ley, mucha gente no se asesora, entonces, bueno, son cosas que no saben, pero es un órgano que no es obligatorio que exista. Los que participan en el consejo tienen que saber que es un órgano que se desempeña ad honorem, ¿sí? Sí. No es obligatorio, pero bueno, tiene sus facultades, que están taxativamente enumeradas en el artículo 2064. Deben ser elegidos por asamblea y es recomendable, aunque no está, no es obligatorio ni figura en ningún lado, pero sí yo recomiendo cuando tengo clientes que son consejeros que ellos lleven un libro con sus reuniones y con las conclusiones que van sacando por ejemplo, el control económico y financiero y muchas cosas que van haciendo, porque están facultados y tienen la obligación de hacerlo. Pues son una especie de intermediarios entre Bueno, no, administrador. mira, si vos lees el artículo 2064, en ningún punto dice que es un intermediario. El Consejo de Propietarios tiene varias facultades que están taxativamente enumeradas en ese artículo 2064. Por ejemplo, convocar asamblea cuando el administrador omite hacerlo, ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia, o sea, cuando el cargo queda vacante, durante un máximo de 30 días mientras convoca asamblea para elegir un nuevo administrador, pero tiene una particularidad que nadie se da cuenta y generalmente, muchos no se dan cuenta, se constituyen como consejos, o sea, se proponen como consejeros, la asamblea los vota y los designa, pero después no saben cuáles son las funciones que tienen. Y una de las más importantes y la que más problemas les puede traer, si no la hacen a conciencia, es el control económico y financiero del consorcio. Entonces, muchas veces la gente piensa que, bueno, yo les pregunto, ¿y por qué se postuló a consejera, por ejemplo? No, porque yo quiero tener acceso a la documentación. Y eso es un error conceptual muy grande. ¿Por qué? No hace falta ser parte del Consejo de Propietarios para tener la legitimación, el derecho de tener acceso a toda la documentación del consorcio. La legitimación activa para pedir documentación, acceso a la documentación, está dada por el hecho de ser propietario. Así que no hace falta. Y meterse, o sea, tiene varias implicancias. Si querés te las comento. Sí, para por favor. que la gente lo sepa. O sea, los consejeros tienen esta, de entre todas las facultades, tienen esta que te digo, que es hacer el control económico y financiero. Ese control lo tienen que hacer.
Sí o sí, es una facultad que tienen y a la vez es una obligación. Entonces, tienen que hacer ese control económico y financiero y lo recomendable, lo que debería pasar es que cuando se hace la asamblea anual ordinaria, donde el administrador presenta su rendición de cuentas, ya no se les dice balance, todavía hay un montón de administradores que dicen balance, esto es una invención de los reglamentos antiguos. ¿Por qué? Porque el consorcio no es una empresa, Claro. no persigue fines lucrativos. Entonces, se aplican otras normas del código, 860, 862 y concordantes, sobre lo que es la rendición de cuentas. Pero si vos tenés un consejo en que la gente, vos le decís, bueno, contrataron los servicios eh, de un proveedor. Bueno, ¿qué pasó con el seguro? ¿Controlaron que haya facturado, que tenga su seguro para poder trabajar? Y te dicen que no. Le preguntas, bueno, a ver, ¿hicieron un control sobre, tienen alguna idea sobre cuál es el estado de cuentas tributarias del consorcio ante AFIP? Esto es para los consorcios que tengan el estado de cuentas tributarias, es importante que los propietarios tengan acceso a esta información y los consejeros tienen que tener esa información y tienen que saber analizarla. Entonces Sí. te dicen, no, no sé qué es. Y el estado de cuentas tributarias se usa en los consorcios que tienen o encargado o empresa de limpieza. Y no hace falta ser consejero para poder pedirlo. El problema es que si sos consejero y no haces el control económico y financiero, a ver, sos pasible de responder con tu patrimonio personal. Ojo con esto, ¿sí? El Consejo de Propietarios es un órgano muy importante, pero estaba la cosa que, estaba como esta idea de es un intermediario. Si yo te doy mi opinión, y yo soy muy legalista, en el sentido de que yo me atengo mucho a lo que dice la norma, en ninguna parte del 2064 dice que es un intermediario entre uno y otro. Al contrario, te dice que, bueno, convocar asamblea en determinados casos, casos de vacancia, eh, intimará al administrador, o sea, convocará asamblea cuando el administrador omite hacerlo, hará el control económico y financiero, y en el último párrafo te dice que salvo estos casos, salvo estos ejemplos, estos casos que enumera ese artículo, abajo mismo te lo dice, el Consejo de Propietarios no administra ni puede suplir las facultades del administrador. Ojo, porque también tenés casos en que hay consejos de propietarios que terminan manejando el consorcio, literalmente hablando. Yo tuve casos así. O sea, clientes míos, yo atiendo mayoritariamente a propietarios, y bueno, obviamente a consejeros que son propietarios, y son muchos los casos con que te encontrás con irregularidades en el consejo que se toma atribuciones que no tiene, pero lo que tiene que hacer no lo hace. Porque cuando el cliente lo intima y le pregunta, bueno, por favor, infórmeme los resultados del control económico y financiero realizado por el consejo, no saben qué decirte. Pero eso sí, firmaron cheques, eh, Certificados de deuda. firmaron certificados de deuda y un montón de cosas. A ver, eso está bien, es una obligación la de firmar el certificado de deuda por parte del Consejo. Pero se meten en cosas, o sea, van a los departamentos de los propietarios a mirar y salvo que vos me digas, bueno, el consejero es arquitecto, hay un problema bárbaro, ¿sí? Le pide al propietario de entrar porque entiende del tema. Pero yo he tenido casos en que me dijo, y le mostré al consejo de propietarios, ¿hay algún arquitecto? Le pregunté, maestro mayor de obras, o sea, alguien que entienda sobre Claro. infraestructura y obras en el consejo. No, hay un señor que tiene un comercio, una señora que es docente. Entonces, para estar en el consejo de propietarios, yo tuve casos en que tenía consejos en que había un miembro que era contador, otro era abogado, otro era arquitecto. Entonces, claro, podían hacer el control económico y financiero, podían también revisar, a ver, bueno, el administrador quiere contratar a fulano de tal, vamos a ver trabajos que hizo, vamos a preguntarle, en el caso del arquitecto le preguntaba qué quiere hacer, de qué manera, qué materiales quiere usar, ¿por qué? Porque al ser arquitecto es personal idóneo, es Claro. el personal idóneo para decidir sobre los problemas de infraestructura que tenga un consorcio. Yo particularmente
no estoy de acuerdo con esto de que el administrador te mande, tenés un problema. Hay determinados problemas en los consorcios edilicios que se llaman patologías edilicias. Vos tenés 2, 3, 4 departamentos que están con filtraciones, otro con el techo rajado. Entonces, necesitas, esto, reitero, es una postura de mi estudio, es una opinión mía, que primero vaya personal idóneo, un arquitecto, con sus instrumentos de medición y demás, que no te rompen nada, tienen instrumentos para medir, para hacer pruebas hidráulicas, lo que haya que hacer, y determine el origen del daño. ¿Por qué? Porque en propiedad horizontal lo fundamental es determinar el origen del daño. Eso va a determinar si es común y le corresponde a reparar el daño y todo, o sea, el origen y todos los daños que produjo al consorcio, o si tiene un origen propio de otro propietario, o por ejemplo de un fundo lindero, como puede ser el consorcio de al lado, que la medianera está rajada de un lado y empieza a tirar agua para el consorcio de mis clientes, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero es fundamental que haya un profesional idóneo, porque si no terminamos. Yo tengo tantos casos que me dicen, mire, Doc, ya rompieron 4 departamentos porque está el plomero buscando la pérdida. O sea, yo no tengo nada contra los plomeros, hacen un trabajo maravilloso, pero creo que trabajarían mucho mejor y los arreglos durarían más, mucho más, si en vez de ir rompiendo, como hace 100 años, a ver en dónde encuentro un agujero o una fisura o algo tapado, llamo primero, porque después hay que arreglar esos 4 o 5 departamentos que rompiste todos. Sí, es más Sale caro fortunas. que la visita del arquitecto. Es preferible llamar personal idóneo que te va a hacer un informe, te va a decir el origen del daño, o sea, a quién le va a corresponder abonarlo, cuál es el problema que tiene, dónde está, cómo se arregle, con qué materiales, y tiene fecha, firma, matrícula y demás. Es un informe, es un peritaje. No te va a salir una fortuna, va a salir mucho más caro que te rompan 3 paredes, y seguramente sí, pero te vas a ahorrar primero que te vas a ahorrar de romper todo medio edificio, porque Sí. después hay que arreglarlo eso. Después, el arreglo bien hecho, o sea, dirigido por un profesional idóneo, va a durar un montón. Entonces no vas a tener que romper cada 2 años, que se rompe siempre los mismos caños, siempre el mismo problema, o se hacen parches. Ese es el tema. Sí, un tema Contratar bastante personal bravo. idóneo, porque la gente piensa que es caro el arquitecto. Mucho más caro después es arreglar 1, 2 o 3 departamentos, ponerle yeso, pintura, revestimientos, caños. Es mucho más caro después. Sí, totalmente de acuerdo. Y Es los una inversión en realidad, llamar a personal idóneo. el Consejo de Propietarios, ¿tienen hay algún tipo de seguro para los consejeros? Sí, así como hay un seguro de responsabilidad profesional para los administradores que pueden o no sacar, o sea, pueden o no contratar, también hay seguros para los consejos de propietarios. Obviamente cubren lo que sería culpa o negligencia, o sea, lo que uno se puede haber equivocado, obviamente con buena fe, pero bueno, todos podemos equivocarnos. El tema es que no haya dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención de dañar. Esa es la Claro. definición que te dan en la facultad. El dolo es la intención. Si vos cometés, vos causás un daño, pero podés probar que fue una cuestión de fue algo que en realidad se te pasó, se te escapó. Somos personas, nos podemos equivocar en algo. Podés probar que fue una negligencia de última tuya. Bueno, el seguro te lo va a cubrir. Ahora, si haces algo que sabés, porque la ley se presume conocida por todos, que vos sabés que no está en tus funciones ni en las atribuciones que tenés y causás un daño, sos pasible de responder con todo tu patrimonio, ¿sí? Y el seguro te va a cubrir en caso de culpa o negligencia. En el caso del dolo, no lo va a cubrir. Pero sí hay seguros para consejos de propietarios. ¿Y eso lo transmitan en cualquier compañía de seguro? Eso tienen que hablarlo con la compañía aseguradora que tengan de confianza. ¿Mm? Sí, sí, sí. Vos justamente con respecto al tema de los seguros, ¿no?
Hoy hablando previamente vos hablabas de que antes de hacer un arreglo uno tenía que fijarse en la parte de Claro. seguro. Bueno, primero, con referencia a seguros, bueno, te voy a comentar que, bueno, en otro programa de Mm. radio he entrevistado al doctor Luciani, eh, Juan, Juan Martín Luciani Otaño, es abogado y aparte tiene una empresa, es productora de seguros, él se especializa en seguros de propiedad horizontal. Así que es una muy buena referencia por si quieren, eh, los oyentes quieren consejeros, quieren buscar un Sí. seguro, también, bueno, los administradores también lo pueden hacer. Y es alguien que sabe mucho del tema y hay cosas sobre la gente, todos pagamos, los que vivimos en propiedad horizontal, pagamos un seguro, el seguro integral de consorcio, que es el obligatorio, mínimamente, ese tiene que estar pago sí o sí. Pero lo que la gente no sabe, muchas veces los administradores tampoco, y sería muy bueno que cada administrador hable este tema con el productor de seguros del consorcio que está contratado. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que el seguro va a cubrir. Por ejemplo, antes, si hay una rotura de caños, antes de tocar algo, porque si una vez que lo tocaste ya estamos, ya no se puede. Entonces, antes de hacer algo, primero tener bien consciente, antes de todo el administrador, bien consciente de cuáles son los riesgos asegurados en la póliza que contrató para el consorcio. Y cuando hay algún tipo de siniestro, ante la duda, antes de tocar, hablar con el productor de seguros que tiene ese consorcio y preguntarle, ¿esta rotura de estos caños lo cubre el seguro o no? Porque en general, hablo en general, hay que ver cada caso en particular, en general lo cubre. El seguro lo cubre, así como cubre, por ejemplo, los vidrios en los pasillos, si se rajan y hay que cambiarlos, los espejos, las cosas que haya que cambiar por algún siniestro. Bueno, primero hay que averiguar, el administrador debería averiguar primero con el productor de seguros y que le informe bien. Y aparte de tener bien entendida la póliza que se contrata con el consorcio. Y la gente también saber a qué se Sí, refiere. no, yo ¿Qué no, estoy la pagando? verdad, Cuando veo en la liquidación, seguro integral de consorcio, compañía tal. ¿Qué estoy pagando? ¿Qué me cubre? claro, lo que ¿Qué uno me cubre piensa el es que consorcio? si se El incendia, incendio no es lo único que cubre. claro, no, no, Hay un no montón, sabía. o sea, aparte que es obligatorio que figure, por lo menos yo trabajo en el ámbito de la ciudad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, yo tengo jurisdicción en ciudad, no trabajo en consorcios que estén radicados en provincia, sino que trabajo lo que es ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero esta información en general no la saben, los administradores tampoco lo saben, muchas veces no leen las pólizas. En la liquidación debería estar, por el formato y modelo mis expensas, que es obligatorio en Cava, desde ya el 2014, es obligatorio, que aparte sea enviado en formato digital, salvo que el propietario pida expresamente que se lo manden en papel y demás. Bueno, en esa liquidación tienen que figurar todos los datos del seguro. Y esto no es porque se me ocurre a mí. Esto es porque figura dentro de las obligaciones del administrador que están. Hay una ley que rige la función del administrador en forma local en Cava, que es la ley 941 y sus modificatorias. Y aparte hay un modelo taxativo con un formato y con un contenido que se llama modelo mis expensas, tanto para liquidaciones como para recibos de consorcios de Cava. Bueno, dentro de ese formato y dentro de la ley 941 y modificatorias, la ley 941 en el artículo 10 te indica qué deben contener las liquidaciones, mínimamente qué datos tienen que contener las liquidaciones. Entonces, entre ellos están todos los datos de la póliza de seguro de ese consorcio. Claro. ¿Qué póliza, cuándo vence, qué cuotas se está pagando, cuáles son los riesgos asegurados? Toda esa información tiene que estar, el propietario tiene que saberlo. ¿Mm? Es importantísimo. Es importantísimo el seguro y no se le da por ahí no se le da la trascendencia que tiene a conocer bien si está bien asegurado el inmueble,
porque puede ser que haya quedado como desfasado por demás por tema de inflación y demás, quizás hay que actualizar la póliza Ah, para aumentar el riesgo, al riesgo asegurado, o sea, para que si hay un siniestro, el dinero que cubra por el siniestro la compañía de seguros me alcance para hacer la reparación y claro, porque alcanzar. claro, o sea, por más que los seguros se renuevan, ¿no? Claro, pero una cosa es que se renueve, una cosa es que vos renueves la póliza y otra cosa es que vos sales con el administrador debería hablar con su productor de seguros de cada consorcio y decirle, bueno, mira, eh, esto hay que actualizarlo, quedó la suma asegurada, ¿no? Quedó como un poco baja por la inflación. Claro. ¿No habría que actualizar eso para que si llega a haber un siniestro, me alcancen? ¿Me alcance el dinero? Entonces, esas cosas la tienen que ver. Porque la verdad que ahorrar en seguro, no. Y no, Ahorrar en el seguro, no. Yo te aseguro, un mes que no se paga el seguro o donde no lo tienen, un siniestro hay. Y eso lo he visto, ya tengo más de 15 años de carrera, y de ejercicio en la profesión y de carrera, y yo lo vi muchas veces. Es como que al seguro no se le da la vital importancia que tiene. realmente. Con respecto a los, cuando se tienen que afrontar los gastos de reparación de las partes comunes, ¿quiénes son los que se deben tomar afrontarlo, ¿no? Mira, en todo lo que es las partes comunes, sí o sí, la reparación la tiene que hacer el consorcio. Sí o sí. ¿Qué son partes comunes? Vos tenés, por ejemplo, todas las escaleras, los pasillos, los halls de entrada, todo eso es común. Pero dentro de tu departamento, vos sos dueña del departamento que tenés. Pero también sos dueña de los revestimientos. Vos podés cambiar el revestimiento de los pisos, podés cambiarle el color por dentro de las paredes, podés cambiar el revestimiento de la cocina, del baño. Eso es tuyo. Nuestro código lo que contempla es la teoría del cubo de aire. O sea, vos sos dueña de ese cubo de aire. Pero ¿qué pasa? Por bajo tus pisos, vos tenés cañerías de gas, de agua fría, caliente, bueno, las paredes, cañerías de gas también. Entonces, eh, esas cañerías, diga lo que diga tu reglamento, y ahora te voy a decir el por qué. Viste que yo te comenté antes que el reglamento se aplica en forma subsidiaria, perdón, el Código Civil y Comercial se aplica en forma subsidiaria, ¿sí? Sí. Entonces, sí o sí hay determinados artículos del Código Civil y Comercial que terminaron modificando a todos los reglamentos. Entonces, establece en el artículo 2041, que es donde habla de las partes necesariamente comunes, o sea, acá no hay duda, son necesariamente comunes y no hay forma de verlas de otro punto de vista. En ese artículo, en el inciso F, te dice que son partes necesariamente comunes todas las cañerías que conducen fluidos y o electricidad en toda su extensión hasta el ingreso en la unidad funcional. Ujú. ¿Dónde es el ingreso en la unidad funcional del caño de agua en la llave de paso? Del gas en la llave de gas. De la luz en la cajita que suele estar en la cocina, donde está la llave térmica y demás del departamento. ¿Qué quiere decir eso? Que de la llave de agua y de la llave de gas hacia adentro digamos, de la pared, porque están embutidos, todo eso va a ser común. Todo eso va a ser común. Entonces, hay que tener en cuenta que este artículo modificó todos los reglamentos. ¿Qué quiere decir común? Que lo va a tener que pagar el consorcio. El propietario no puede tocar cosas comunes. ¿Está? O sea, el caño de agua que a mí me llega hasta la cocina. Sí, bueno, vos Eso, tenés una llave de paso. sí, De la llave de paso para adentro, sí, por todas las vueltas que dentro de tu sí. departamento, es común. Y si se rompe, lo tiene que reparar el consorcio. Porque si lo reparás vos, sin decir nada, cambias un tramo, que esto es algo que hace mucha gente, y no avisas nada al consorcio ni nada, porque bueno, puede haber otras situaciones en que expresamente te pidan que lleves un proveedor y se hace cargo el consorcio y se decida por asamblea, eso es otro tema. Bueno, Pero bueno, el propietario
no puede tocar cosas comunes. ¿Por qué? Porque si no después se va, vos cambiás un tramo de tu caño, pero hay un problema en el departamento de abajo o el de al lado y van a ir a tocarte la puerta a vos y te van a decir, bueno, vos tocaste partes comunes, ahora yo tengo una pérdida y yo tengo otra, entonces me arreglas todo. Ojo con eso. No se tocan las partes comunes. Se le pide al administrador, yo recomiendo siempre por correo electrónico. A mí los chats de WhatsApp y tener, creo que es uno de los mayores problemas que tenemos en los consorcios y como sociedad, es un problema de comunicación. Sí. A mí me parece, yo siempre creo que es más conveniente, porque yo tengo clientes que me dicen, no, le mandó algo por mail, no, hablé por teléfono con él, con el administrador y con la secretaria, después le mandé un WhatsApp a él, después mandé un WhatsApp al grupo de vecinos y termina sin saber de dónde sacar toda la información. Entonces, unifiquemos, como consejo, unificar la vía de comunicación con el administrador. Sí o sí, mínimamente por correo electrónico. Así uno tiene la constancia de que tal fecha envió el reclamo. En el correo electrónico te figura desde qué correo se emitió, a qué hora y qué decía. Claro. Entonces, ¿quieren tener el grupo de WhatsApp? Perfecto, pero ahí no se toma decisiones. Legalmente no es para tomar decisiones. Y si uno tiene que notificar algo, informarle algo al administrador, el mail el mail lo debería, lo que yo aconsejo, lo más aconsejable que se lo haga el propietario y se lo dirija directamente al administrador. El administrador puede tener 50 empleados, pero el contratado por el consorcio es esa persona, humana o jurídica, ¿sí? Así que es quien debería atender y responder las cosas que el propietario le va comunicando, notificando y las inquietudes que tenga. Pero siempre yo aconsejo por correo electrónico. Es buen dato eso. Y el tema, el administrador, ¿está obligado siempre a presentar 3 tipos de presupuesto por cada trabajo, 3 o más? No, no. No hay ninguna, eso es un mito urbano. No hay ninguna ley que obligue al administrador a presentar 3 presupuestos. ¿Sí? No hay. Eso sí, en Cava, o sea, los presupuestos también los pueden presentar los propietarios, pero tanto si lo presenta el administrador como si lo presentan los propietarios, tienen que saber que deben cumplir con determinados requisitos. En la ciudad de Buenos Aires, en la ley 941, el artículo 11 establece cuáles son los requisitos que debe contener un presupuesto para cualquier trabajo, tanto para que lo contrate la administración como para que pueda ser evaluado en asamblea. ¿Sí? Son varios, pero para que te des una idea, los administradores de consorcios no pueden contratar ni someter a la consideración del consorcio presupuestos de provisión de bienes, servicios o realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos: título y o matrícula del prestador o contratista, cuando lo disponga la legislación vigente. Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de inscripción en AFIP y ANSES del prestador del servicio o el contratista. Descripción detallada de precios, materiales, mano de obra por separado. El plazo en el que se realizará la obra o se prestará el servicio. Si se otorga o no garantía y, en su caso, el alcance y la duración de esta. El plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio. Seguros de riesgos del trabajo del personal a cargo del prestador o contratista en los casos en que lo exija la legislación vigente y seguros de responsabilidad civil. Todo eso tiene que contener un presupuesto para poder ser contratado ese trabajo por la administración o para poder ser sometido a votación en una asamblea. Claro, por mayormente con esta cuestión de que, bueno, fulano es más barato, que Bueno, esto, que lo otro, lo barato corre mucho sale caro. riesgo. Vos Sí. se contratan a una persona, o sea, la ley está hecha para cumplirla. Pero ojo, porque lo barato sale caro, al margen de ni hablar de un accidente fatal que pudiera tener, que bueno, la vida humana es el bien más preciado que hay, pero al margen de eso se llega a accidentar un albañil, una persona que se contrata para hacer un trabajo que no sea, por ejemplo, un albañil que no sea de mucha envergadura, no sé,
cae, se cuelga de un balcón o algo así sin silleta, o sea, sin los elementos de protección personal que necesita obligatoriamente llevar, y no tiene RT, y no tiene nada, no tiene facturación. El consejo tampoco miró nada de eso. El responsable va a ser siempre el consorcio. Tremendo es el El tema. responsable va a haber siempre el consorcio. El administrador se lo podrá citar por artículo 160 del Código Civil y Comercial, que es su responsabilidad solidaria e ilimitada por los daños y perjuicios que causen en ocasión de sus funciones por acción u omisión. Pero siempre el principal afectado por esto y el primero en ser demandado va a ser el consorcio. Es tremendo, porque hay casos que pueden llegar a ser fatales, como vos decís. Hay casos que desgraciadamente fueron fatales y hay otros casos en que han quedado operarios con una discapacidad laborativa muy grande, han hecho juicio al consorcio y se lo han ganado. ¿Y sí? Entonces, cuidado, no tocar las partes comunes, cuando hay un problema, avisarle al administrador, que el administrador también se fije si esa contingencia que tiene ese siniestro se lo cubre el seguro, no tocar partes comunes y aún menos sin asesorarse. No descontar, hay gente que dice, bueno, no, esto no me correspondía pagar a mí, descuentan de las expensas, después terminan ejecutados. Pedir siempre al administrador el recibo de pago de expensas, que es el único comprobante cancelatorio de expensas. La gente, pero creo que es el 100% de mis clientes, creo que ahí sí, te puedo decir es el 100%. Les pregunto si tienen el último recibo de pago de expensas y la respuesta es no. Me dijo que, o sea, que con el comprobante de transferencia a la cuenta bancaria a nombre del consorcio alcanza y sobra. Y eso no es verdad. Hay un modelo en la ciudad de Buenos Aires de mis expensas, tanto para las liquidaciones como para los recibos. Y para que te des una idea, los recibos tienen que contener, tienen que estar numerados, tienen que contener todos los datos de la administración, nombre, apellido, CUIT, RPA, domicilio de la administración, todos los datos del propietario, unidad funcional, periodo que está, periodo cancelado, abonado, el domicilio, dónde es el domicilio del propietario. Todo eso tiene que estar en el recibo de pago de expensas, que no es lo mismo que el aviso de pago. El aviso de pago es, bueno, te aviso que tenés que pagar tanto, estar firmado y con aclaración. Y eso se puede hacer en forma digital, no es problema. Pero que todos los oyentes sepan que forma de poder defenderse ante un juicio ejecutivo de expensas que aparte prescribe a los 2 años. O sea que te pueden reclamar judicialmente y ejecutarte por los últimos 2 años de pago de expensas. Y si la única forma de probar que las pagaste no es ni que aparezca en la liquidación, ni el comprobante del home banking, no, es el recibo de pago de expensas emitido por el administrador. Perfecto, muy buena esa aclaración. Porque muchas veces, o sea, por X causas o se extravía o el administrador, no sé, no lo llegó a dar porque ahora En la viene todo mayoría de los digital. casos no se los dan. O sea, la liquidación de expensas tranquilamente se manda la liquidación y el recibo con forma digital. Claro, Los programas de gestión tienen esto, que el administrador en determinados casos, no voy a generalizar porque no son todos iguales y no sería justo, a mí no me gusta generalizar, pero yo te hablo de los casos que yo tuve, o sea, la gente cuando está muy contenta con el administrador no van a venir a buscarme. no. O con sus vecinos, o cuando no tienen problemas con sus vecinos, o sea, no es solamente el administrador, acá hay un montón de casos, pero no sabían, o no, los propietarios también tienen que saber que tienen que guardar esos recibos de pago de expensas. Yo tuve un caso de una vinoteca muy importante, en que directamente le pidieron, le mandaron una carta documento con una ejecución, y resulta que tenía todos tenía todo ordenadito, pero no le habían mandado los recibos de pago.
y pretendió ejecutar, bueno, fue todo un tema, al final gracias a Dios no la ejecutaron, pero directamente le mandaron carta documento y la intimaron a que en el plazo de 5 días transfiera a la cuenta del consorcio la suma de, y le mandaron como 2 años de expensas. Así se mueren, Y ¿sí? sí, Así que hubo que correr, pero no habían intimado previamente, entonces lo esencial cuando uno no sabe es consultar con un abogado especialista. ¿Por qué? Porque propiedad horizontal no es solamente leer del 2037 al 2060 y pico del código. No, no es, si fuera tan fácil ser abogado especialista en propiedad horizontal, estaríamos llenos. Y somos muy pocos los que hacemos esta especialidad. Entonces, primero asesorarse, porque en propiedad horizontal se aplica el reglamento, el código en forma subsidiaria, se aplican las leyes locales de cada, de cada ciudad, ¿sí? En las que hay leyes locales también se aplican. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como la relación entre los propietarios y el administrador es tomada como una relación de consumo, tenés eh, bajo la égida, tenés la relación del propietario y el inquilino con el administrador bajo la égida de defensa y protección al consumidor, porque es considerada una relación de consumo. Ahora, hay otras jurisdicciones que tienen otras normativas locales y la biblioteca está dividida entre quien lo ven como una relación de consumo y doctrinarios que no lo ven de esa forma. Así que bueno, eso es una discusión que todavía está en... ahí en ciernes. Sigue vigente, sí, sigue vigente. Hablando de inquilinos, ¿el inquilino puede denunciar al administrador o Sí. tiene que recurrir a sí o sí al propietario para que lo haga? No, a ver, el inquilino, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque bueno, salió ahora el registro en provincia y demás, por determinados lugares que recién se está empezando a instrumentar, pero yo te voy a decir lo que es. En la ciudad autónoma de Buenos Aires está legitimado tanto el propietario como el inquilino. ¿Por qué? Porque lo considera el gobierno de la ciudad como parte de una relación de consumo, tanto al inquilino como al propietario en relación a su relación con el propietario. Ahora, a nivel nacional, rige el Código Civil y Comercial. El locatario no tiene relación jurídica con el consorcio. Habita un inmueble en virtud de un contrato que hizo con otra persona que sí tiene relación jurídica con el consorcio y que es el propietario y que es el responsable de todo y es a nombre de quien salen los recibos de pago de expensas y es al que van a intimar, si tuvieran que mandar una carta documento a la administración, la va a hacer a nombre del propietario, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, denuncias pueden hacer, pero ojo, porque una cosa es la denuncia en sede administrativa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la denuncia en el gobierno de la ciudad, es en sede administrativa, se llama así, y otra cosa es el juicio, lo que es la vía civil ordinaria. Igualmente, bueno, hay que ver cada caso y especialmente cuando hay alquileres de... por ejemplo, cadenas de, no sé, de una cadena de supermercado o cadenas de panaderías o un restaurante que Sí, funcione en sí. un local y hay que ver el daño que causó, pero tienen que saber, sería interesante que los oyentes recuerden que a nivel nacional el locatario no tiene relación jurídica con el consorcio. Por eso el administrador liquida para los propietarios. Después, Claro. si hay un problema, que si esto lo tomaste como ordinario y era un gasto extraordinario y demás, eso lo va a tener que resolver, en principio, el locatario con el locador, que es el dueño. ¿Mm? Ahora, el ¿Por qué? inquilino, Porque el consorcio es ajeno a la relación locativa que tengan. El consorcio, la persona jurídica consorcio, es ajena a la relación jurídica que tengan. ahora el inquilino le corresponde pagarle la expensa, más allá de que le corresponde la expensa común sí o sí, pero se la tiene que pagar directamente al administrador, o porque yo conozco casos donde se la paga conozco un caso especialmente donde se la paga al dueño y el dueño no está pagando las expensas. Bueno, si el dueño no paga, le van a ejecutar al dueño esa deuda. Sí o sí se la van a ejecutar al dueño. Ahora,
cuando vos mirás un contrato de locación, vas a ver que dentro de lo que es el canon locativo están incluidas las expensas comunes ordinarias. ¿Por qué te digo esto? Porque las expensas, la gente confunde mucho de que la extraordinaria es para el embellecimiento y la ordinaria para... No es así. Todas las expensas se llaman comunes, ¿por qué? Porque las pagan todos. Todos los propietarios, quiero decir, por eso se llaman comunes. Dentro de esas expensas comunes vos tenés las ordinarias y las extraordinarias. Las expensas, o gastos ordinarios, son aquellos gastos previsibles, habituales, normales que tiene el consorcio. Y el código te dice que el propietario está obligado a pagar las expensas comunes ordinarias y las extraordinarias dispuestas por la asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la única expensa o gasto extraordinario es aquel que ha sido decidido como tal en asamblea. La expensa extraordinaria se pacta en asamblea, bueno, se va a cobrar, no sé, 100.000 pesos durante 4 meses, obviamente a prorratear por los porcentuales que tiene cada propietario. Esa expensa se va a desarrollar durante 4 meses, a no sé, 100.000 pesos por mes, y se va a destinar a el gasto que sea, ¿sí? Pero la expensa extraordinaria es exclusivamente la que está acordada como tal en un acta de asamblea. Ok. ¿Qué puede hacer un propietario si el reclamo por daños en la unidad funcional no es atendido o no tiene respuesta por parte de la administración? De la administración. Bueno, lo primero es que se asesore con un abogado especializado en propiedad horizontal, ¿sí? Es lo principal. Al margen de esto, lo que tiene que hacer es, bueno, primero mandarle un mail notificándolo de lo que está sucediendo. Si no tiene respuesta, bueno, va a tener que asesorarse con un abogado, plantear la estrategia a seguir para hacer el efectivo reclamo de lo que hay que reparar. Primero, acordate que hay que mirar cuál es el origen del daño. Entonces, si el origen del daño está en una parte común, el consorcio es el que se tiene que hacer cargo. Y si no hay plata, que es algo que desgraciadamente está pasando mucho, bueno, una de las funciones principales del administrador, que lo definen como tal, es el mantenimiento edilicio. Entonces, va a tener que o llama a una asamblea extraordinaria para juntar un fondo de reserva para hacer esas reparaciones de esa persona que tiene ese problema, o va a exponer al consorcio a una situación litigiosa en la que el propietario afectado va a hacer un daños y perjuicios contra el consorcio. El consorcio es una persona jurídica y es distinta, es una persona distinta a la de los propietarios que la integran. El consorcio tiene, al ser persona jurídica, tiene todos los atributos de la persona. Tiene nombre, que está en el reglamento, tiene domicilio y tiene bienes. El administrador tiene su nombre, su domicilio y sus bienes. Y los propietarios. Me están haciendo señas tipo que ya tiene que salir despegando hacia otro programa. La verdad que nos quedaron un montón de preguntas para hacerte. Eso me da pie a invitarte de nuevo. Bueno, pero cómo no, encantada. Porque fue muy... La verdad que me desasnaste de cosas que uno, a pesar de muchos años de estar viviendo en propiedad horizontal, no lo sabes. Pero ¿cómo no? No lo sabes. No gustes. No, por favor. Me contactan y bueno, y los que quieran también se pueden comunicar conmigo por celular al 11 50 49 84 40. Yo trabajo todos los días del año. Así que entre las 10 y las 20 horas me pueden mandar un WhatsApp y comunicarse conmigo, en el caso de que, bueno, requirieran de un abogado especialista en propiedad horizontal. La verdad fue un placer poder escucharte. Tenés que dar gracias. Gracias. Soy neuropsicoeducadora además. Bueno, mi amor. Y bueno, pero hay que tratar de mejorar y aprender a transmitir los conocimientos que uno tiene. Es que realmente lo bien que lo haces. Bueno, muchísimas gracias. Porque uno realmente
puede llegar a interpretar y a internalizar esa información, que no es poco. Muchas veces la información se escucha, pero es como que entra por un lado Sí, y sí. sale por el otro. Bueno, es muy amplio propiedad horizontal, así que cuando gustes, yo Bueno, encantada de vuelta vendré a tu muchísimas programa. gracias. No, por favor, Gracias. gracias a vos. Muchas gracias. No, Un por saludo favor, un también. besito.